¿Cómo son las píldoras para aliviar los síntomas del coronavirus? Ya están disponibles para su consumo, pero hay advertencias que no todos podrán obtenerlas. Un magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos anuncia su retiro. La futura nominación podría marcar un hecho histórico en un máximo tribunal de este país. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. En medio de contagios récord a nivel nacional, ya está disponible un medicamento en contra del coronavirus para aquellas personas que son consideradas de alto riesgo a causa de alguna condición médica. Dayanis López nos tiene todos los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. Muy buenas noches, José. Se trata de 2 antivirales orales que fueron aprobados de emergencia por la FDA y se pueden comprar en una farmacia. Aún así, no cualquiera tiene acceso a estas medicinas. Con miles de infecciones registradas diariamente de coronavirus, quienes resultan positivos, es posible que les receten ya sea Paxlovid o Molnupiravir, tratamientos de píldoras que demuestran reducir las hospitalizaciones e incluso la muerte. Es que tiene que ser en los primeros 5 días de comienzo de la enfermedad. Más allá de los 5 días ya no es efectivo el medicamento. Además, cualquiera de estas 2 medicinas por el momento se obtienen con receta médica, únicamente a personas con COVID-19 y que estén propensas a complicaciones severas de salud. Como neumonía, como por ejemplo, como le hablamos siempre, el grupo de las personas mayores de 65 años, las personas que son diabéticas, que tienen enfermedades de corazón, que tienen cáncer, que han sido tratadas con esteroides, que son inmunodeprimidas. Y a pesar que estos medicamentos de las farmacéuticas Pfizer y Merck ya comenzaron a ser distribuidos por todo el país, obtenerlos en algunos estados no es cosa fácil. No todas las farmacias lo tienen. Verdad que lo empecé a tratar de usar en las personas que hace un par de semanas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos señala que en estos momentos, a causa de la cepa Omicron y la falta de trabajadores, hay escasez de estos antivirales. Le dan al grupo de farmacias grandes como los CVS, Walgreens, quizás le den la oportunidad primero de los medicamentos, pero de todas maneras llega a ser su doctor tiene la posibilidad de prescribirlo. Y mientras continúan distribuyendo millones más de estas medicinas, los médicos exhortan a la comunidad a vacunarse, ya que en estos momentos es la mejor arma contra el coronavirus. José, para poder tomar cualquiera de estos 2 tratamientos contra el coronavirus, las personas tienen un periodo de 5 días. Esto quiere decir que si presentan síntomas severos, el antiviral no es efectivo. Por eso es de suma importancia que se realicen pruebas de COVID-19 en cuanto hubo una exposición o presenten síntomas leves. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Buenas noches. Mire, Omicron parece encaminarse hacia un descenso a pesar de que las muertes aumentaron según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El promedio de casos diarios de COVID-19 en la última semana es de 692.400. Eso equivale a un 6% menos. Sin embargo, esta disminución no ha impactado el número de muertes. El promedio diario de fallecimientos en Estados Unidos fue de 2.200, un 21% mayor que durante los últimos 7 días. Remesón político en Washington. Se retira un juez liberal de la Suprema Corte de Justicia y con ello se avecina una tremenda batalla para tratar de lograr su nueva confirmación de quien quiera que lo vaya a reemplazar. Alfredo Miranda nos dice cómo va a afectar el tema a menos de un año de elecciones primarias. Después de 27 años de servicio en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el magistrado Stephen Breyer hizo conocer sus planes de jubilarse. De tendencia liberal, nominado por el expresidente Bill Clinton, se destaca por ser un magistrado moderado. ¿Tiene él suficientes logros para retirarse sabiendo que ha contribuido a la ley en este país de una manera ejemplar? El anuncio del magistrado de 83 años ha provocado un remesón político y el debate sobre su sucesor en un año de elecciones de medio término. A tiempo de rehusarse a hacer comentarios, el presidente Biden dijo que cada magistrado tiene la oportunidad de decidir lo que va a hacer. No ha habido ningún anuncio oficial del magistrado Breyer. Déjenlo hacer cualquier declaración que vaya a hacer y hablaré de eso más tarde.
El alejamiento de Breyer respondería a la presión ejercida por sectores progresistas del Partido Demócrata ante el temor de perder el control del Senado, hecho que complicaría una nominación por parte del presidente Biden. Por la misma razón, el líder demócrata en el Senado dijo que apresurará la confirmación. En el Senado debatiremos inmediatamente. Queremos movernos rápido. Queremos hacer esto lo antes posible. Durante la campaña, el presidente Biden había prometido que si le correspondería nominar a un magistrado a la Corte Suprema, esta sería una mujer afroamericana. Designaría a la primera mujer negra a la Corte. Se requiere que ellos tengan representación. Ya es tiempo. Ante la inquietud de la prensa, la Casa Blanca ratificó hoy que el presidente cumpliría su promesa. El presidente lo dijo y reiteró su compromiso de nominar a una mujer negra a la Corte Suprema y ciertamente lo mantiene. En círculos allegados a la administración ya se barajan varios nombres como las posibles sucesoras del magistrado Breyer. Se ha anticipado que el magistrado Breyer planea hacer el anuncio oficial de su retiro el día de mañana, hecho que allana el camino para que el presidente Biden nomine a un nuevo magistrado a la Corte Suprema. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otras noticias, la Guardia Costera en el estado de la Florida continúa buscando a más de 30 náufragos. Este miércoles encontraron el cuerpo sin vida de una persona a tan solo unas 40 millas de la costa, en la misma zona precisamente donde un hombre fue rescatado el martes de una embarcación que había naufragado, una con 39 personas a bordo. Las autoridades están investigando si se trata de un caso de contrabando humano. Se está investigando como un caso de contrabando humano. Nosotros nos referimos a eso como contrabando humano en casos en los cuales quizás las personas paguen para un transporte por vías marítimas para entrar ilegalmente al país. Era un barco de 25 pies y habían 40 personas. Y esa ruta de Bimini, de las Bahamas al sur de Florida, es muy común para contrabando humano. El naufragio se había producido por el mal tiempo. Conforme pasan las horas, se pierde toda esperanza de encontrar a ninguno de ellos con vida. Una caravana de policías se reunió en un homenaje silencioso por las calles de Nueva York. Llegaron para rendirle tributo a uno de los héroes latinos que hace unos días perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Ángela González con el siguiente reportaje. En un solemne y digno traslado, una caravana de policías en motocicletas y patrullas escoltaron el cuerpo del oficial Wilbert Mora, de 27 años, quien llegó en una ambulancia a la funeraria de Riverdale en Inwood y fue recibido por una emotiva formación de cientos de policías junto a sus familiares. Él falleció este martes luego de ser baleado en la cabeza tras haber sido emboscado junto a su compañero, el oficial Jason Rivera, de 22 años, quien murió en el acto, cuando ambos y un tercer policía acudieron a un llamado por violencia doméstica en un apartamento en Harlem. Un poquito más a la mano fuerte para que esto no siga pasando. Un muchacho joven, sin problemas y sin nada, y le hicieron eso injustamente. El asesinato de estos dos oficiales tiene consternada a la comunidad y a la uniformada. Las ofrendas siguen llegando a diferentes comisarías en una serie de expresiones de solidaridad de los ciudadanos, mientras el alcalde Eric Adams ordenó izar las banderas a media asta. Muy dolida porque son personas que trabajan para protegernos y darnos seguridad a todos los ciudadanos, y muy triste por este evento, en este caso pues las condolencias a la familia, y es muy triste la inseguridad que se vive. Será con todos los honores que ya se preparan los funerales de ambos oficiales acá en la Catedral de San Patricio, el jueves y viernes respectivamente. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Un posible incremento a las tasas de interés en las próximas semanas haría más caros los pagos de los préstamos, entre ellos los referentes a la compra o refinanciamiento de viviendas. Desde Miami, Antonio Belchi nos habla de la turbulencia en los mercados financieros. La Reserva Federal subirá las tasas de interés antes de que termine el primer trimestre del año, en marzo. Es la principal medida económica que tiene que servir para combatir de una vez por todas esta inflación histórica que no se veía en Estados Unidos en 40 años. Hoy, en apoyo de estos objetivos, el Comité Federal mantuvo su tasa de interés cercano a cero y expresó su expectativa de que pronto sería apropiado un aumento de estas tasas.
Durante la pandemia se habían impulsado estas políticas para fomentar la contratación y el crecimiento económico, pero eso hizo que los precios se descontrolaran al alza. Con este anuncio de la Reserva Federal se espera que las tasas aumenten paulatinamente. Por lo menos un cuarto de punto, estamos hablando un 25, digamos, 0,25 de punto, un cuarto de punto van a tener que subirlo y posiblemente varias veces al año para compensar la inflación. Y es que muchos ya están desesperados, una gran parte de la población no tiene capacidad de ahorro, ni siquiera pueden permitirse el lujo de llenar el carrito de la compra. Me está afectando mucho, porque entre los precios del mercado y los precios de las rentas, ya mi dinero no da para hacer todos los pagos. Lo que no se sabe es si eso tendrá un impacto en el precio de las propiedades que están viviendo su mejor época. Los expertos dicen que seguirán subiendo. La previsión para los próximos años es que sigan subiendo los precios de las propiedades, sobre todo por la falta de inventario. La gran duda es si finalmente con estas medidas económicas se podrá frenar la inflación. Muchos dicen que si no se controla definitivamente la pandemia, los precios seguirán subiendo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Al regresar de la pausa, en memoria de la ley Vanessa Guillén, el acoso sexual en el ejército ya no será tolerado. Camioneros generan caos, violencia y hay heridos. Ni los policías se salvan de su furia. El acoso sexual que sufrió la soldado latina Vanessa Guillén ahora es un delito en el ejército de Estados Unidos. Una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden convirtió el acoso sexual en un delito bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. La orden también refuerza las acciones del ejército en los casos de violencia doméstica y en aquellos casos en los que los soldados activos compartan imágenes íntimas sin autorización. Estados Unidos calcula que Rusia puede hacer uso de la fuerza militar en contra de Ucrania a mediados del próximo mes de febrero. Así lo afirmó hace unas horas la vicepresidenta o la secretaria del Estado norteamericano Wendy Sherman. También el secretario Anthony Blinken confirmó que Estados Unidos ya le entregó a Moscú su respuesta escrita destinada a disuadir una invasión rusa a Ucrania. Honduras está a solo unas cuantas horas de vivir un hecho histórico. Por primera vez una mujer estará al frente de este país centroamericano. ¿Pero en qué condiciones habrá de recibir el mando? María Teresa Saravia con los detalles. Xiomara Castro, una autoproclamada socialista demócrata, hará historia este jueves cuando juramente como presidenta de Honduras. Su esposo es el expresidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto en un golpe militar en 2009. A su investidura como la primera mujer al mando de una nación centroamericana acudirá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Un hito histórico, un hito que va a poder permitir evidenciar que las mujeres en el ejercicio del poder tenemos una excelente capacidad de gestión. La victoria de Xiomara Castro puso fin a 12 años de gobierno conservador del Partido Nacional, marcado por la corrupción, el narcotráfico y el éxodo masivo de migrantes que huyen de un país plagado de violencia y muerte a causa de las pandillas. Con ella, los hondureños ya festejan y esperan un cambio radical. Trae una propuesta muy innovadora, beneficios sociales para todo el pueblo hondureño, que eso está muy bien visto por nosotros como hondureños y esperamos que la señora cumpla todas sus promesas de campaña. Honduras también tiene una de las tasas más altas de pobreza en América Latina. Además, sus niveles de desempleo asfixian a miles de familias que no tienen otra escapatoria más que arriesgar la vida para internarse ilegalmente en Estados Unidos, algo con lo que la nueva presidenta quiere acabar. No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unidos, pueblos, juntos vamos a transformar este país. María Teresa Saravia, cierre de edición. Una breve pausa comercial y regresamos. Esta carretera estaba como pista de patinaje y un camión queda al borde de un precipicio. Espectacular el escape de dos presuntos sicarios. Trataban de escapar dejando atrás un asesinato. Te explicamos. Como
Como si fuese un juguete partido a la mitad quedó un camión a semirremolque. Las condiciones heladas del pavimento ocasionaron el peligroso deslizamiento del pesado vehículo de FedEx. Esto en un paso muy elevado. Afortunadamente el camión fue retirado y absolutamente nadie resultó herido. Esto lo declaró el sargento Ted Bonner de la Policía Estatal de Indiana. En Tijuana, Baja California, continúan los homenajes para 2 periodistas asesinados en los últimos días. Hoy fue el velorio de Lourdes Maldonado. Y también hay una pista sobre quién estaría detrás de la muerte de Margarito Martínez. Vicente Calderón desde la frontera con toda la información. Esta manta colgada hoy en un puente de Tijuana, culpa del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez a esbirros del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta y otra manta similar son ya elementos de la investigación. No vamos a descartar, como decíamos, ninguna de las informaciones a las que se nos haga llegar. Firmada supuestamente por el cártel de Sinaloa. Dicen que lo mataron porque pensaban que Margarito Martínez manejaba una página digital de un grupo de criminales. El fiscal no avaló esa versión, pero trascendió que revisan una hipótesis sobre el narcomenudeo. Se está investigando alguna conexión entre el crimen organizado y el asesinato de nuestro compañero Margarito Martínez. Sí. Tras visitar la casa de la periodista asesinada el domingo, conformaron un equipo especializado de investigación que atenderá ambos homicidios con apoyo del gobierno federal. Vino aquí el subsecretario Ricardo Mejía. En una primera fase, pues él estará generando sus acciones. ¡Que viva la libertad de prensa! ¡Viva! Mientras los periodistas mantienen sus demandas de justicia, el gobierno de Baja California anunció que Atal Machado será el fiscal especial, designado para esclarecer ambos asesinatos. Experto en materia penal, conoce a la perfección el procedimiento acusatorio adversarial, incluso ha capacitado a algunos jueces. Esta noche velan a la periodista, un día después de que su abogado dijo a la prensa que teme por su vida y considera salir del país. La fiscalía dio a conocer que después de la autopsia confirmaron que alguien se había llevado de la escena del crimen el casquillo del arma con el que asesinaron a Lourdes Maldonado. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. De película fue el escape de los presuntos asesinos del gerente argentino de un famoso resort turístico en Playa del Carmen, Campeche, en México. Los maleantes escaparon a bordo de una moto acuática y se pierden en el mar. Las autoridades creen que son los asesinos de Federico Mazzoni, quien estaba a cargo del Mamitas Beach Club. Mazzoni fue ejecutado ayer de 2 tiros en la cabeza en un baño del mismo club. Y un tanque de gas provocó una potente explosión que causó el derrumbe parcial de un edificio en Puebla, donde murió un hombre. Los bomberos lograron rescatar de entre los escombros a 9 hombres y a 6 mujeres. Debido al estallido ocurrido anoche, la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de electricidad en todo el perímetro del siniestro. Violentos bloqueos en Guatemala. Varias rutas siguen tomadas por transportistas que cumplen más de 3 días de protestas. José Flores nos indica cuál es el origen de estos disturbios desde Guatemala. De esta violenta forma se enfrentaron los policías con los transportistas que bloquearon durante casi 3 días las principales carreteras del país para exigir que les anulen un seguro obligatorio, lo que dejó varios agentes y manifestantes heridos. Piensa que van a jugar con el transportista urbano, se están equivocando. La policía desalojó a los transportistas con gases lacrimógenos y quitó los vehículos que utilizaron para bloquear las carreteras, pero los manifestantes respondieron lanzándoles piedras y palos. Porque la lucha es a nivel nacional, porque nuestro pueblo sufre demasiado cuando se dan este tipo de incrementos. La turba destruyó varias patrullas de los agentes, al tiempo que 3 policías fueron retenidos por los manifestantes como medida de presión para que dejaran en libertad a varios manifestantes que fueron detenidos. Ellos están solicitando la liberación de las personas que fueron retenidas, las cuales estaban manifestando. Los manifestantes mantuvieron bloqueadas las carreteras durante largas horas y generaron enormes problemas a los pobladores. Sale temprano, no desayuna, porque va corriendo. Yo voy hasta Mazatenango y aquí estoy sin comer, sin beber agua. Hoy fuimos afectados, pero pedimos a Dios que pueda resolver todo esto. Pese a los problemas que le han generado a millones de guatemaltecos, los transportistas aseguran que seguirán con las medidas de hecho si el gobierno no les quita el seguro obligatorio que les impuso desde hace algunos meses. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. Al regresar de la pausa tenemos interesante información.
Ya existe otra estatua para Kobe Bryant, la llamada Mamba Negra, inmortalizado para siempre. Un diamante, precisamente un diamante negro de más de 550 quilates, va a ser subastado en Sotheby's y hará honor a su nombre. A este diamante le llaman el Enigma. Este raro diamante es también conocido como diamante carbonado. Según los expertos, es muy posible que esta hermosa piedra, esta piedra preciosa, ha llegado del espacio. El geólogo Aaron Celestian cree que el diamante negro se formó hace 2.600 o 3.200 millones de años. La joya puede ser vendida, se calcula, entre 4 a 7 millones de dólares. Por cierto, en Los Ángeles, en California, Kobe Bryant, la Mamba, ya quedó, la Mamba Negra, como le llamaban, quedó inmortalizado junto a su hija Gianna. Hoy se cumplió el segundo aniversario del trágico accidente del helicóptero donde ambos perdieron la vida junto a otras 7 personas. Una estatua de Kobe de Gigi, obra del escultor latino Dan Medina, va a permanecer temporalmente en la colina de Calabazas, California, muy cerca de donde se desplomó el helicóptero. En la base de la estatua están los nombres también de todos los que perecieron en este accidente. Hoy todos en Los Ángeles hay camisetas, hay cartelones, hay murales que dicen que la ciudad de Los Ángeles es de Kobe Bryant, a quien nunca se le olvida. Yo soy José Armando Ronsta, muy buena noche, lo esperamos mañana en Cierre de Edición.